Oye, una pregunta, ¿por qué cuando pensamos en Disney se nos viene a la cabeza películas como El Rey León o La Sirenita, pero nunca pensamos en el emperador y sus locuras? Tenemos historia de redención del protagonista, personajes carismáticos, incluso nos trajeron una cultura que nunca se había tratado en ningún proyecto de la compañía. Pero ¿y si todo esto hubiese sido mejor? ¿Qué te hubiese parecido una historia con la esencia clásica a la que nos tenía acostumbrados Disney? Musical, una trama romántica, podría haberse convertido en un completo éxito, pero como no, los directivos tuvieron que meter sus garras y todo cambiaría, cambiando por completo la visión original. Pero empecemos por el principio, con el momento más crítico de la historia de Disney, la muerte de su creador, 1966. Después de crear algunas de las mejores películas animadas de la historia y llevar hasta la cima a la compañía, Walt Disney falleció, llevándose la creatividad y las buenas ideas con él. Entrarían en una edad oscura, las deudas se comenzaban a amontonar e incluso apareció la posibilidad de que la empresa desapareciese, hasta que llegarían los hombres que lo cambiaría todo, para bien y para mal. Michael Eisner cogería las riendas, pero junto con Jeffrey Katzenberg, el futuro creador de DreamWorks, llevaría a Disney a una segunda edad de oro. Katzenberg tenía un método extraño de trabajar, exigía la perfección, y esto trajo algunos de los mayores éxitos de la empresa después de años de incertidumbre. La Bella y la Bestia siendo la primera cinta de animación nominada a un Oscar a Mejor Película, Aladdin, La Sirenita y El Rey León ganando millones de dólares y demostrando al mundo que la animación era mucho más que dibujos para niños. Pero rápidamente llegaron los problemas, no le concedieron un ascenso a Katzenberg para la presidencia y después de todo lo que había logrado decidió renunciar a su trabajo, formando DreamWorks y llevando a Disney a su segunda edad oscura. La animación 3D comenzaba a aparecer gracias a Pixar y a sus super éxitos, pero la fórmula tradicional la había ido muy bien a Disney. Esos musicales con animación 2D siempre habían sido una fábrica de dinero durante la última década, así que empezarían a plantear su siguiente gran proyecto. Contratarían a Roger Allers para que dirigiese la cinta, gracias al haber sido una de las mentes creativas de los clásicos que hemos hablado, pero quería alejarse de lo típico, quería encontrar una historia que pudiese conectar con personas de todo el mundo. Comenzaría a interesarse por las culturas sudamericanas, las leyendas que envolvían a esas antiguas civilizaciones, pero hubo una que realmente le fascinó, la cultura inca. Todo estaba decidido, viajarían a Perú para empaparse de su arquitectura, sus costumbres y su gente, naciendo el próximo gran proyecto de Disney, El Reino del Sol. Y sí, este iba a ser el nombre original y no El Emperador y sus locuras, pero es que no solo el título cambiaría, sino que toda la historia iba a ser completamente diferente a lo que finalmente tuvimos. Basada en el libro El Príncipe y el Mendigo, se nos presentaría a Pacha, un campesino que descubre que es idéntico en apariencia al emperador manco, pero muy distintos en personalidad. El destino decidiría cruzarles, teniendo la idea de intercambiarse la vida para que ambos consigan lo que siempre habían deseado. El emperador manco, una vida sin responsabilidades de palacio, y Pacha podría alejarse por fin de su vida de campesino. Este tendría suerte, conseguiría enamorar a la prometida de Manco, pero el emperador no sufriría la misma fortuna. Sería encontrado por Yzma, que descubriendo su secreto le convertiría en una llama para que los protagonistas le ayudasen con su plan maestro, invocar al dios de la muerte para que tape el sol, creyendo que así recuperaría su belleza de cuando era joven. Durante el viaje tendríamos de todo. Manco aprendería a ser humilde, donde incluso se enamoraría de una pastora de llamas. Al final Pacha lograría frenar el plan de Yzma, invocando al sol y venciendo al demonio, enseñándonos no solo lo bonito de una vida sencilla, sino también que cualquiera de nosotros puede hacer grandes cosas sin importar de dónde venga. Estamos en 1994 y la propuesta se le presentaría a Michael Eisner, el que era en ese momento el jefe de Disney y, como hemos visto antes, el que causaría la caída de este proyecto en un futuro. La idea estaba clara, lo orientarían a un musical como sus anteriores super éxitos, y gracias a los millones que ganaron con la canción del Rey León, protagonizada por Elton John, decidirían seguir la misma fórmula y contratarían a Sting,
para ver si tenían la misma suerte, y aquí llegó un punto muy importante. El cantante aceptaría componer las canciones con la única condición de que su esposa pudiese documentar todo el proceso de la creación de la película, donde serviría como una llamada al mundo de las precarias condiciones laborales que tenían los trabajadores en Disney, y que nos permitiría conocer todo lo que ocurrió detrás de cámaras. El equipo tenía 6 años para hacer la película, iban con tiempo de sobra, pero como hemos comentado, Katzenberg se bajó del barco y la calidad de las películas comenzó a bajar demasiado. Secuelas de bajo presupuesto directas a VHS, junto a fracasos en taquilla de cintas como Pocahontas o El jorobado de Notre Dame, puso en alerta a Eisner. El mundo de la animación estaba cambiando, parecía que la gente ya no estaba interesada en este tipo de historias, y 4 años después de que comenzase la producción, llegaría el momento más tenso. La película ya estaba bastante avanzada, más de un tercio del proyecto estaba acabado. Hicieron una proyección de prueba delante de todo el equipo y fue un desastre. Tenía un ritmo lento, le faltaba humor y sobre todo era demasiado parecida a los fracasos que habían sufrido recientemente. Allers aceptaría las críticas recibidas y empezarían a trabajar en todos los cambios que tenían que hacer para que se adaptase a lo que pedían los altos cargos, pero el tiempo pasaba, el equipo ya había gastado millones y no habían avanzado prácticamente nada, con la fecha de estreno cada vez más cerca. El director pidió que le diesen 6 meses más para organizar todo bien y poder terminar la película, pero Eisner no le hizo caso. Disney ya había cerrado contratos millonarios con McDonald's para promocionar la película a través de juguetes con los Happy Meals, y un retraso sería devastador. ¿Y qué solución le daría? Pues que tenía 2 semanas para solucionar todo este problema, o todo su trabajo sería cancelado de manera definitiva. Allers haría todo lo posible para intentar salvar el proyecto en el que tantos años había trabajado, pero se dio cuenta de que había fallado. Era un proyecto demasiado ambicioso y por el bien de todos decidiría abandonar el barco. Todo estaba yendo horrible, tuvieron que hacer cambios en el equipo, muchos trabajadores se fueron a otras producciones que Disney tenía en marcha, pero como si todo esto fuese una broma, Eisner le daría al nuevo director 6 meses más para que reorganizase toda la historia, los mismos 6 meses que rechazó a Allers y que supuso su salida de la película. Durante este tiempo todo cambiaría, fuera romances, ya no habría presencia de dioses y sobre todo los personajes serían muy distintos. Saldrían algunos y entrarían otros como Kronk, y los protagonistas ya no serían iguales y se desecharía la historia de intercambiar sus vidas. Pacha sería un padre de familia y Manco mantendría la esencia, pero ahora se llamaría Kuzco, que tendría que dejar su arrogancia para encontrar lo verdaderamente importante en la vida. Pero sin duda lo más importante fue el cambio de tono de la película. Querían hacer una comedia familiar para atraer a los niños a las salas de cine y recaudar más dinero, pero el problema es que iban tan mal de tiempo que nunca tenían un guión terminado. Simplemente les daban a los actores unas cuantas páginas con lo que iban escribiendo y les incitaban a improvisar lo máximo posible para ver si salían algunas situaciones que pudiesen implementarse a la película, pero esta poca organización les pasó factura. Después de 4 meses tuvieron que volver a plantear todo porque iban metiendo cada cosa que se les iba ocurriendo, y el encargado principal de la animación decidiría abandonar porque el camino que estaban tomando no le estaba convenciendo nada. Él había sido el encargado de dibujar los primeros diseños de Yzma, pero este nuevo enfoque más cómico no encajaba para nada con el tono serio que originalmente tenía el Reino del Sol, que ahora recibiría el nombre del Emperador y sus locuras. Pero después de las constantes reescrituras de guión y salida de algunos de los trabajadores más importantes del equipo, parecía que el proyecto por fin estaba tomando un rumbo claro, aunque sí que hubo otro cambio muy importante al final de la película. En el final original, cuando Kuzco por fin vuelve a convertirse en humano, en vez de hacer el resort en la colina de Pacha, lo haría en una vecina, destruyendo toda la vegetación del lugar. Ante esta idea, algunos trabajadores activistas del medio ambiente amenazaron renunciar, ya que no sentían que fuese un buen mensaje que transmitir a los niños, por lo que lo cambiarían al final que tenemos, donde Kuzco solamente construye su cabaña para pasar tiempo con la familia de Pacha, dando un mensaje que apoyase el cuidado del medio ambiente. Y por fin, después de tanto cambio,
cansancio y dolores de cabeza, la película por fin estaba terminada, pero con un presupuesto de 100 millones de dólares, donde solo recaudaría 89 en taquilla doméstica, y aunque la taquilla internacional, sobre todo gracias al interés mostrado por Sudamérica, subiría las ganancias a 169 millones, para un proyecto de esta magnitud que había tardado tantos años en salir a la luz, no podía considerarse un éxito para Disney, y aunque el estudio había intentado salir de su zona de confort con películas más experimentales, volverían a entrar en esa edad oscura en la que tardarían muchos años en volver a salir. Pero aparte de esta película, hay que acordarse de que la mujer de Sting estaba preparando el documental sobre su creación, y aunque lo consiguió presentar en un festival de cine en el 2002, fue sepultado por Disney porque no querían que saliese a la luz las condiciones tan desfavorables por las que sus trabajadores tuvieron que pasar, donde a pesar de todo esto, el universo se expandió trayéndonos una secuela con Kron como protagonista, y la serie animada donde Kuzco va al instituto, pero sobre todo su mayor legado sería enseñarnos que detrás de una película que de niños disfrutamos tanto, puede haber un auténtico infierno.